¿Cómo está? Inicia la agenda abierta de Telesur. Muchísimo que contarle hoy, pero vamos a empezar por casa, por Venezuela, que sigue recibiendo muestras de solidaridad internacional ante las nuevas amenazas a la paz en este país. A lo interno, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana avanza en los preparativos de los ejercicios militares Operación Bicentenario de Angostura 2019, previstos del 10 al 15 de este mes. Hoy en Agenda Abierta le vamos a actualizar y también le consultamos en redes esto que ve aquí. Venezuela, ¿qué importancia reviste para el país hoy la preparación combativa de su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, conocida como FAM? Hay tres opciones en las que usted puede participar. La primera, y ya va ganando, tiene un 78%, defender su soberanía nacional. La segunda, enfrentar ataques. Y una tercera, bueno, la persona que opine que no le ve caso a estos ejercicios militares. Pero les reitero, con el 78% va la primera opción. También le cuento que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció anoche su segundo discurso sobre el Estado de la Unión, o sea, su memoria y cuenta. El primero frente a un Congreso con Cámara de Representantes en manos de los demócratas, por lo que se vio obligado a pedir que se superen las diferencias y trabajar de conjunto en torno a una agenda americana. It's the agenda of the American people, decía el presidente Trump. ¿Qué dijo además y qué omitió el inquilino de la Casa Blanca? ¿En qué enfatizó y por qué? Se lo contamos aquí. También le consultamos en redes esto que ve en pantalla. En su discurso del Estado de la Unión, Trump priorizó el tema del muro fronterizo y su apoyo a la derecha en Venezuela por encima del cierre de su gobierno. ¿Por qué? Una opción, porque poco le importa a su país, esa va ganando. La segunda es un xenófobo sin límites, tiene un 33%. Y hasta ahora nadie se ha pronunciado porque Trump sea presuntamente amigo de la paz mundial. Los resultados hablan por sí solos. Acompáñenos en nuestras redes sociales, en Twitter, @telesuragenda_A, en Instagram, la veíamos allí, @agendaabierta, participe, interactúe con nosotros. Vamos entonces a entrar en nuestro primer tema. El pueblo venezolano sigue movilizado y en alerta ante las latentes amenazas de una intervención militar orquestada por Estados Unidos. En este contexto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana avanza en los preparativos de los ejercicios cívico-militares Bicentenario de Angostura 2019, que se realizarán desde el 10 al 15 de febrero. Venezuela no va a haber guerra ni intervención militar. Pero eso no quiere decir que no nos preparemos para defender nuestra tierra, que es sagrada. Que preparemos todo el sistema de armas, el sistema de artillería, misilístico, el sistema de armas, que preparemos a los 2 millones de milicianos que tenemos, que estemos haciendo ejercicios militares para dejar a tono toda la capacidad de despliegue del poderoso ejército bolivariano, de la aviación militar bolivariana, de la Armada Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana. Nos preparamos para la defensa nacional, pero también nos preparamos para derrotar las amenazas ilegales que están en contra del derecho internacional de invasión del ejército de Estados Unidos por parte de Donald Trump. En base a la doctrina de guerra de todo un pueblo en defensa del territorio y la paz, el jefe de Estado venezolano anunció que para el 13 de abril las milicias bolivarianas alcanzarán los 2 millones de combatientes. En tanto, el gobierno sigue apostando por la paz. Es así que este miércoles inicia la campaña de recolección de firmas contra la injerencia imperialista en todo el territorio nacional. En el ámbito internacional se desarrollarán los encuentros previos a la reunión que se llevará a cabo este jueves en Uruguay para abordar la situación actual de Venezuela. Allí estarán presentes los representantes de las delegaciones de los 13 países que integran la Comunidad de Países Caribeños CARICOM, 4 países de América Latina y 8 países de la Unión Europea. En este sentido, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, respaldó la reunión de Montevideo, que será presidida por el presidente uruguayo Tabaré Vázquez y la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini. Además, el Papa Francisco también se mostró abierto a participar en el diálogo en caso de que ambas partes lo soliciten. ¿Cómo se prepara ante las posibles agresiones externas el pueblo venezolano? ¿Cómo avanzan las iniciativas de diálogo? El análisis a continuación en Agenda Abierta.
Solo un par de minutos nos separan de ese análisis. Tengo invitado a piso, no se lo pierda. Telesur. ONU apoya cita para solucionar situación política en Venezuela, dice nuestra casa informativa. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, respaldó la reunión sobre Venezuela prevista en Montevideo y aseguró que está a favor de los intentos para buscar una salida negociada a la situación política en el país. Según el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, apoya los esfuerzos de la comunidad internacional que ayudarán a encontrar una solución política en la crisis en Venezuela. El funcionario ratificó que el diplomático portugués ha apostado por un proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana como la mejor opción para el país latinoamericano y ofreció a las partes su mediación. Muy importante esta postura del secretario general de la ONU. ¿Qué dice Sputnik? Venezuela no caerá en provocaciones de Colombia. Está haciendo una cita textual. El gobierno de Venezuela no caerá en provocaciones guerreristas de Colombia con el argumento de una ayuda humanitaria, dijo a esta agencia de noticias rusa el protector del fronterizo estado venezolano del Táchira, Freddy Bernal, designado por el presidente Nicolás Maduro. Nos van a someter a una guerra permanente de falsos positivos, de amenazas, de provocaciones, pero nosotros estamos conscientes en Venezuela de que bajo ninguna circunstancia podemos caer en ninguna provocación ni del gobierno colombiano ni del gobierno de Estados Unidos, porque sería una excusa para ellos invadir el país y destruirlo como hicieron con Libia, con Irak o con Siria, afirmaba Bernal. Avanzamos. 19 fusiles, 118 cargadores de fusil, 4 portafusil, 3 miras para fusil, 90 antenas de radio, 6 teléfonos fueron hallados en el patio del almacenamiento del aeropuerto de Valencia, los cuales ingresaron al país el 3 de febrero en el Airbus N881IV procedente, corrijo, de Miami, Estados Unidos. Esta información es brindada por el viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, Endes Palencia Ortiz, a través de su cuenta en Twitter. Mucha información entonces que hay a través de las redes sociales. A pesar de las constantes agresiones, Venezuela ha sido objeto de un fuerte apoyo internacional, se lo decíamos al inicio. Nos vamos a la cuenta del canciller venezolano Jorge Arreaza. Él expresaba la solidaridad con Venezuela en rechazo al intento de golpe de Estado e intervención imperialista. Se ha expresado en los 5 continentes. Como dijo Nicolás Maduro, estamos en el epicentro de la geopolítica mundial. Defender a Venezuela es defender a todos los pueblos del mundo. Ahí vemos. Avanzamos, tenemos más. Los supuestos nombramientos del diputado Juan Guaidó generan algunas controversias. Le invito a ver desde la cuenta Twitter del portal Misión Verdad, que dice: atención, observen la reacción de Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores de España, al ser consultado sobre el nombramiento de un nuevo embajador en Madrid anunciado por Juan Guaidó. ¿Se lo ha anunciado a quién? Ha salido a una plaza pública y lo ha dicho. Vamos a escuchar. No tenemos ninguna noticia al respecto. ¿Guaidó ya ha anunciado que es un nuevo embajador para España? ¿Se lo ha anunciado a quién? ¿Lo ha anunciado públicamente? Sí, ¿cómo? ¿Ha salido a la plaza y lo ha dicho o cómo es eso? Ha salido en los medios de comunicación. ¿Usted no tiene conocimiento, por lo tanto? No tengo ningún conocimiento. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Que no tengo conocimiento, que me va a parecer. No lo sé. ¿Algún tipo de representante, o sea, embajador? No tenemos ninguna noticia al respecto. Ahí está, ¿qué le parece? Saque sus conclusiones. Vamos al análisis con el almirante Remigio Ceballos, almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Cómo está, almirante en jefe? Está, Ray. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. Vamos a comenzar desde lo que más cercano le toca, ¿no? La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que está en plenos ejercicios estratégicos. Es toda una operación, pero una operación que, a mi modo de ver, persigue 2 objetivos fundamentales. Usted me corregirá si no estoy en lo correcto. El primero es la cuestión defensiva, ¿no? Como cualquier ejército de cualquier país tiene el derecho a prepararse para la defensa de la nación, la defensa de la soberanía nacional. Y un segundo objetivo tiene que ver más con lo sociopolítico, ¿no? Y es demostrar que esa idea del comandante Hugo Chávez de la unión cívico-militar está hoy más vigente que nunca. ¿Qué opina usted? Sí, bueno, primero que todo, a partir del día 10 de enero, cuando nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, asume el nuevo periodo de gobierno, inmediatamente le da la orden a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de ejecutar un gran ejercicio
en el marco del bicentenario del Congreso de Angostura. De allí que nosotros diseñamos un ejercicio cívico-militar, que es el carácter popular que tiene la Fuerza Armada actualmente, que nos brinda una superioridad relativa en circunstancias de combate que se pudieran presentar en un momento determinado para defender a la nación, y en con este nombre, ¿no? Angostura, Bicentenario Angostura 2019. ¿Qué significa para la audiencia internacional Bicentenario de Angostura? ¿Qué representación tiene para los venezolanos la conmemoración de esta fecha? Sí, es una fecha muy importante porque es la renovación de la República, es la renovación de Venezuela, de los ciudadanos, es el nacimiento de una nueva república. El libertador Simón Bolívar decía: yo seguiré la carrera de las armas siempre que haya enemigos en Venezuela. Y ese mismo espíritu radica en todos los integrantes de nuestra Fuerza Armada. Y eso lo dijo él en ese discurso que él pronunció en el Congreso de Angostura, luego de haberse hecho unas elecciones y de las distintas provincias. Bueno, habían los diputados correspondientes y se crea el nuevo Congreso que le da el relanzamiento a la patria, ¿no? En el año 1819. 20 años de guerra. Y que eso nos permitió liberarnos del mayor imperio que había en ese momento, que era el Imperio Español. Ese ADN lo tenemos nosotros allí, ese fuego sagrado está vigente. Ese sentimiento antiimperialista. Es un sentimiento profundamente antiimperialista, profundamente popular. Bolívar también mencionó en ese discurso que a través del engaño nos han dominado más que por la fuerza. Y a través de los vicios han degradado más a la sociedad venezolana que por la superstición. Cuando nosotros hacemos un paralelismo de esto con la gran cantidad de operaciones de información que ejecutan los enemigos de Venezuela desde distintas naciones del mundo y llenan todas las redes sociales de mensajes falsos, los fake news, y una cantidad de mensajes dirigidos a quebrar la voluntad del pueblo venezolano, dirigidos a posicionar mensajes con objetivos políticos para derribar el Estado venezolano. Bueno, es exactamente lo mismo, a través del engaño. Parte de esos mensajes está el cuerpo uniformado de Venezuela, ha sido víctima de ese intento de desmoralización a través de esa campaña de mensajes. Intento de desprestigio del liderazgo de la Fuerza Armada, intento de desmoralización de la voluntad de vencer. Sin embargo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es un gran cuerpo, es una gran institución altamente profesional que tiene unos principios de obediencia, subordinación y disciplina, aferrada a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y nosotros, a través de la Constituyente de 1999, alcanzamos el derecho al voto, que está plasmado en la Constitución. Entonces, hay una mayor participación, pero además de eso hay un principio de corresponsabilidad entre el Estado y el pueblo venezolano para la defensa de la patria, que está en el título 7 de la Constitución. Es decir, que todos los venezolanos y venezolanas somos responsables por defender a la nación. De allí el surgimiento, el nacimiento del concepto de la milicia bolivariana. De allí que este ejercicio tiene un profundo carácter popular, cívico-militar. Es decir, ese es el eje principal de esta gran maniobra estratégica que nosotros vamos a realizar, que está faseada. Una fase de planificación y luego preparación con aspectos logísticos, luego una fase de adiestramiento mediante ejercicios de carácter específico de los componentes militares y posteriormente ir hacia la integralidad, es decir, a la integración de los órganos de dirección para la defensa integral, que no son más que organismos vivos para la defensa integral de la nación, que surgen como elemento fundamental para la gestión pública, pero que se desdobla al momento de ser necesaria la defensa integral de la nación para los temas de seguridad y defensa, ¿no? que Usted que ha estado desplegado en el terreno, como se dice comúnmente, incluso acompañando al comandante en jefe, presidente jefe de Estado Nicolás Maduro, ¿cómo ha observado, por un lado, la preparación combativa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en sus distintas modalidades, o sea, las tropas terrestres, la aviación, la marina, o sea, la Fuerza Naval, en el terreno, repito,
en el lugar de las operaciones. Y le hago esta pregunta porque una de las matrices de opinión que circulan en las redes sociales es que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana va por un lado y el presidente Maduro va por otro, que el presidente Maduro está solo, que el presidente Maduro no está siendo acompañado por los militares, que los militares están escuchando más al diputado Juan Guaidó que al jefe de Estado, que a su comandante en jefe. Eso es totalmente falso. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana está cohesionada en torno a nuestro comandante en jefe, presidente de la República. Ayer estuve con los estudiantes de la Universidad Militar Bolivariana, otra obra sui generis importante para la Fuerza Armada. Estuvimos allí compartiendo y allí uno nota que nuestra gente, nuestros soldados, nuestras soldadas, nuestras oficiales están con un profundo apego a la Constitución, con un profundo apoyo a nuestro presidente. Leales siempre, traidores nunca. Es un lema que surge precisamente en esta coyuntura. Militares que tuvieron problemas disciplinarios, problemas de conducta y que tenían propiedades fuera del país, se fueron, desertaron algunos, unos pocos, y entonces mandan mensajes y se unen a esa campaña y son utilizados como carnada, porque esa estrategia que viene desde el exterior, cuando analizamos los elementos geopolíticos y nosotros ubicamos a Venezuela geoestratégicamente en el centro, podemos ver que hay gobiernos que están en contra de nuestra patria, pero los pueblos que están allí están con nosotros. Uno observa a través de los medios movimientos sociales que están allí de pie, pues apoyando al pueblo venezolano, porque se está violando el derecho internacional con todas esas presiones continuas. Sin embargo, nosotros, nuestro presidente lleva una agenda de paz internacional, una estrategia de diplomacia de paz, que eso ha permitido que nosotros, más de 180 países del mundo apoyan a Venezuela. Y hay un grupo de países que apoyan toda esa locura que está fuera de la Constitución, porque la Constitución nuestra es clara, ahí no existe ningún tipo de transición. En nuestra Constitución está muy claro, aquí hubo elecciones. En Venezuela la soberanía se ejerce a través, es intransferible, está ahí en el pueblo, propio pueblo, y se ejerce de dos formas, esa soberanía, a través del texto constitucional y a través del sufragio. Aquí hubo elecciones. Exacto. Hubo personas que no estaban en Venezuela y no votaron. Eso es responsabilidad de ellos. Y hubo partidos que fueron convocados y decidieron no asistir. Un alto porcentaje del pueblo venezolano fue a votar. Ese voto vale. Y ese es el voto que nosotros, la Fuerza Armada, estamos defendiendo. Aquí hubo elecciones. Y eso es lo que nosotros estamos defendiendo. Y nuestra Constitución, fundamentalmente, los grandes principios, el respeto a los demás, el cumplimiento, el respeto a la Constitución, a las leyes de la República, el patriotismo, la ética, la moral, alta moral, porque lo que quieren es derribar la moral del ciudadano, quitarle sus valores, apartarnos de nuestros símbolos patrios, de nuestra tierra, de nuestro territorio, de lo que es la nación venezolana, ¿no? De ese sentimiento de ser venezolano. Eso es lo que nos quieren quitar, pero no lo van a poder lograr porque para eso está la Fuerza Armada y está la milicia bolivariana. El sentimiento de ser venezolano. Sí. Le voy a hacer una pregunta que tiene que ver con eso, pero antes lo voy a invitar, almirante en jefe, a leer este tuit de Bruno Garcini, analista internacional, que decía: la postura esquizo de la Casa Blanca, por un lado, calificó a los militares venezolanos de narcotraficantes, corruptos y promotores del terrorismo, y por el otro, los convocó a ser parte de la denominada transición con la amnistía de Guaidó. Ese declive de hegemonía, si se puede ver, se pregunta Bruno Garcini, ¿Estados Unidos da muestra de sus debilidades, de su declive? Fíjate, nosotros aquí lo que tenemos que estar claro de algo. Tenemos una Fuerza Armada que respeta las leyes de la República, respeta la Constitución. La debilidad de otros países no es nuestra incumbencia. Nosotros nos preparamos para fortalecer la capacidad defensiva de Venezuela. Para ello tenemos un sistema defensivo territorial compuesto por 8 regiones estratégicas de defensa integral. Tenemos 28 zonas operativas de defensa integral y ahí se integra la milicia, que vamos rumbo a los 2 millones de milicianos. Y después tenemos las áreas de defensa integral, después tenemos los sectores de defensa integral que están amarrados allí, apalancados en los territorios, con la milicia allí de ese territorio. Y además de eso,
tenemos los agrupamientos para la defensa integral, las bases populares para la defensa integral y las unidades populares para la defensa integral en el sitio más lejano allá de la organización territorial y política de nuestro territorio. Pero teniendo toda esa fuerza tan organizada como usted muy bien me la acaba de describir, ¿por qué Estados Unidos o desde Estados Unidos se emiten voces o cantos de sirena como para atraer a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hacia los sectores de la derecha en el país, en este caso el diputado Juan Guaidó? ¿Qué representa tanto para la oposición de este país como para el gobierno de Estados Unidos el hecho de que la Fuerza Armada abandone a su comandante en jefe? No, fíjate, eso no está planteado. Aquí se han caído las caretas. Van tras el petróleo, ellos necesitan petróleo, necesitan oro, necesitan diamantes, necesitan coltán, necesitan minerales raros que tenemos en abundancia acá en Venezuela, necesitan el agua y muchos otros minerales, el gas. Somos las principales reservas de petróleo del mundo. Entonces, ahí el objetivo está dirigido hacia allá y a los grandes negocios a través de poder ponerle mano sobre todas estas riquezas y sobre todo van tras el hombre y la mujer, el ciudadano venezolano, para ser el principal recurso. Tomar y capturar, digámoslo así, el pensamiento de la solidaridad y transformarlo en un pensamiento que los lleve a lograr ese control de nuestro territorio y de nuestra forma de vida. Ahora pero, bien, sin embargo, eso no lo han podido lograr a no, través de las urnas. Sí, entonces planean hacerlo mediante un golpe. Para que se concrete ese golpe, la Fuerza Armada es fundamental. Claro, porque fíjate, el comandante supremo Hugo Chávez siempre decía que el arma más poderosa de un soldado, el arma más poderosa de un combatiente, de un ciudadano, es la conciencia patria. La conciencia patria y el espíritu combativo. Eso no nos lo van a romper nadie, porque nosotros los militares venezolanos somos altamente profesionales, estudiosos de los distintos temas que tenemos que estudiar y somos profundamente respetuosos. Además tenemos una carga histórica. Nosotros, este país nació, a sangre y fuego, y entonces nos quedó un gran sentimiento de defensa de la patria. Eso es de todo. Por más dificultades que hayan, porque han tratado de utilizar modelos, doctrinas del caos constructivo, doctrinas del Estado fallido, Estado forajido, las doctrinas de Gene Sharp, para tratar de derribar el Estado, derribar completamente la sociedad venezolana para ellos tomar control, y no han podido. Entonces quieren seguir utilizando la violencia a través de métodos absurdos, de autoproclamaciones, que eso es inaceptable. Imagínense que allá en España, en Cataluña, se iban a autoproclamar a alguien y entonces, ¿y qué dice ese gobierno allá en esa situación? Ay, nosotros sí vamos a aceptar eso aquí. No, todo lo contrario, tiene presos a los líderes que fueron promotores del independentismo catalán. Eso no es posible en Venezuela. Nosotros tenemos una constitución, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y a través del texto constitucional nosotros vamos a defender la patria y sus instituciones, porque hacemos un juramento hasta perder la vida si fuese necesario y no abandonar jamás a nuestros superiores. Usted hacía referencia a un componente fundamental y que es idea del comandante Hugo Chávez, y ha sido seguida esta idea por el comandante en jefe Nicolás Maduro, y es la milicia. Porque la milicia, digamos que es la muestra más fehaciente de la unión cívico-militar. ¿Cómo es amparada la milicia por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Sí, fíjate, primero, antes de hablar de la milicia, es necesario, es muy importante hablar que este ejercicio, Angostura, este ejercicio bicentenario de Angostura 2019, tiene un profundo carácter popular. Es decir, no es solamente la acción convencional, porque hay una nueva estrategia. Nosotros diseñamos una nueva arquitectura geoestratégica para la defensa integral de la nación que contempla elementos convencionales en el accionar en el territorio para garantizar un valor, un principio fundamental, que es la integridad territorial, por una parte. Ahí se está refiriendo, entonces, por ejemplo, a reforzar las fronteras, todos los medios con los que cuenta, sí, todos los medios con los que cuenta el ejército bolivariano, la armada, la aviación militar bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana y la milicia, están allí desplegados, ¿no? Y se mueven, tienen alta capacidad de moverse en el territorio. Pero esta estrategia contempla elementos que le dan flexibilidad y maniobra
gran capacidad de despliegue y gran capacidad logística, pero aparte de eso está el otro elemento que es donde radica la mayor protección, que es a través de la milicia bolivariana en los territorios. Entonces, la milicia bolivariana es un cuerpo especial que está diseñado para complementar a la Fuerza Armada, pero fundamentalmente está diseñado para preparar al pueblo para la defensa, ¿no? De allí la importancia que tiene una milicia que cumple con todos los convenios de Ginebra y con los convenios de La Haya en relación a los combatientes, porque tienen disciplina, tienen toda una organización, tienen sus jerarquías, ¿no? Tienen reglamentos. Es decir, se cumple con los convenios internacionales también en Venezuela. Es falso los que dicen que no, que es un cuerpo que están armando al pueblo, así solamente al pueblo no, que es posible. Los Estados Unidos practica el armar al pueblo para que en un dado caso se conviertan en milicianos para defender a los Estados Unidos. Nosotros tenemos pleno derecho a hacer lo que tengamos que hacer en Venezuela, y de allí la importancia de haber creado la milicia y la potencia que le da nuestro presidente Nicolás Maduro a la milicia bolivariana como un cuerpo que es garantía de defensa en todos los territorios. Eso es algo extraordinario. ¿Reciben adiestramiento militar por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a los miembros de la milicia? Por supuesto. Precisamente este ejercicio tiene fundamentalmente unos objetivos muy claros. Elevar el apresto operacional de la Fuerza Armada. Permitir que los comandantes se ubiquen y puedan conocer cuál es su condición de las tablas de organización, equipo, sus reservas, que todos los materiales estén preservados, que conozcan todos los temas de comando y control, las comunicaciones, etcétera. Pero además de eso, permite también la planificación militar, la renovación de la planificación militar, demostración de los fundamentos de empleo de la Fuerza Armada, demostración de la capacidad de despliegue de la Fuerza Armada y de su empleo en todo el territorio nacional en distintos tipos de operaciones y ejercicios. Es decir, que este es un ejercicio que después tiene una fase operacional. Ahorita ya pasamos la etapa de planificación y preparación y estamos en el proceso del adiestramiento y ahorita estamos en la transición hacia esa fase de ejecución. La fase de ejecución sería los días 10 al 15. Sí, bueno, la fase de ejecución podríamos decir que ya comenzó. Ya está precisamente, estamos en ese momento que tiene dos momentos. Tiene un momento de ejercicios militares de carácter específico, de carácter conjunto, y después hacemos la transición en esta misma fase a una fase operacional. Es un momento operacional dentro de esta fase de ejecución. Ese momento operacional nos va a permitir que, bueno, en la coyuntura en la que nos encontramos, nosotros aprovechemos todo este movimiento de fuerzas y medios y personal y aparato logístico para que podamos emprender acciones contra las amenazas transfronterizas, contra las amenazas que, bueno, siempre están allí presentes, y haciendo exploración, búsqueda, patrullaje, captura de individuos. Recientemente, bueno, esa captura de armas que llegó desde los Estados Unidos en un avión. Sobre eso le quería preguntar. Esas armas las capturamos en el marco de todo esto. Y así como esas, estamos también pendientes de otras acciones. Y bueno, sencillamente ahí estamos, en el día a día. El Comando Estratégico Operacional es el máximo órgano de conducción de las operaciones militares de la Fuerza Armada, y sobre todo en estos momentos, para cumplir las tres tareas fundamentales que tiene la Fuerza Armada en Venezuela: la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional. Se critica a la Fuerza Armada porque nosotros tenemos la unión con el pueblo. Es un cambio radical de la Fuerza Armada, una Fuerza Armada humanista, una fuerza Armada de paz. Porque el concepto que utilizan las Fuerzas Armadas del mundo es: si vis pacem para bellum, si quieres paz, prepárate para la guerra. Pero el concepto que usamos nosotros es: si vis pacem para pacem, si quieres paz, prepárate para la paz. Porque nosotros los militares venezolanos no queremos paz, no estamos interesados en invadir a ningún país, quieren la guerra. No estamos interesados en eso, estamos interesados en el desarrollo de la nación, en la paz, en la prosperidad. Eso es lo más importante, y la clave fundamental para esto es la unión nacional en torno a nuestros valores, en torno a nuestro presidente Nicolás Maduro, elegido democráticamente por el pueblo, en elecciones libres, secretas, directas, universales. 25 elecciones que han habido en este país. Y bueno, el gobierno nacional no pudo lograr los objetivos en 2, pero en las demás sí.
Entonces ese mismo Consejo Nacional Electoral es criticado. Es más fácil retirarse de la elección a participar. No, eso no es la forma. Esa no es la forma. El llamado a la paz, el llamado a la tranquilidad, el llamado precisamente a que a través de la unión nacional, nosotros podamos desarrollar el país. Y la Fuerza Armada está ahí, de pie, presente, está allí al frente, ¿verdad? Para cumplir con nuestras tareas constitucionales. Almirante en jefe, 1 millón de gracias por haberse acercado a los estudios de Telesur para enviarles este mensaje, no solo a la audiencia de Venezuela, sino a la audiencia internacional. Muchísimas personas fuera de las fronteras venezolanas están atentos a lo que ocurre en esta nación suramericana, y qué bien que usted ha tenido la bondad de dirigirse a esa audiencia y explicarle desde la postura de los militares venezolanos qué está pasando en este país. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y estamos a la orden allá en el Comando Estratégico Operacional. Muchísimas gracias, muy amable. Recuerde que tenemos una pregunta en redes sociales sobre Venezuela. ¿Qué importancia reviste para este país suramericano hoy la preparación combativa de su Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Tenemos más del 70% que dice que defender su soberanía nacional, 1% mucho menor dice enfrentar ataques, y hay otro porcentaje que dice no le veo caso. Usted tiene todavía la oportunidad de participar, sigue muy adelante la primera opción, la defensa de la soberanía nacional. Eso es lo que le corresponde a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de acuerdo con la mayoría de los que participan en esta encuesta. Vamos entonces a avanzar en nuestra agenda abierta, tenemos mucho más. Al regreso de la pausa estaremos hablando de nuestro segundo tema. Donald Trump presentó su discurso anual sobre el Estado de la Unión, en el cual retomó su retórica ultranacionalista, defendiendo una agenda para los americanos. Todo eso en medio de crecientes conflictos internos y externos. El mensaje presidencial anual estaba planeado para finales de enero. Sin embargo, el cierre de gobierno que empezó el pasado 22 de diciembre hizo que el evento se pospusiera. Este cierre, que se extendió por más de un mes y constituyó el más largo de la historia del país, fue generado por la falta de acuerdo en torno a la propuesta de Trump de construir un muro en la frontera sur con México. Sobre eso, el mandatario, que amenazó constantemente con declarar el estado de emergencia en el país, insiste en presionar a los parlamentarios. Ahora, los republicanos y demócratas deben juntar sus fuerzas nuevamente para confrontar una crisis urgente nacional. El Congreso tiene 10 días para poder aprobar una ley que va a proteger nuestro gobierno, nuestra tierra y asegurar nuestra tan peligrosa frontera sur. Es el momento que el Congreso demuestre al mundo que los Estados Unidos está dispuesto a terminar con la inmigración ilegal. El bloqueo fronterizo se une a la orden de despliegue de 3.750 tropas que se suman a las que ya se encontraban en la frontera, llegando a un total de 4.350. La decisión choca con las críticas del presidente al costo militar de las guerras. Hemos gastado más de $7 billones peleando guerras en el Medio Oriente. Como candidato a presidente, dije que iba a abordar esto de una forma distinta. Las grandes naciones no pelean luchas interminables. También conflictúa con la salida del acuerdo de armas nucleares y su apoyo al opositor Juan Guaidó en un intento golpista y a la narrativa agresiva contra China. Ahora dejamos claro a China que después de años de tratar de abordar nuestras industrias y robar nuestra propiedad intelectual, el robo de los trabajos y la riqueza americana ha llegado a su fin. Por otro lado, Trump resaltó los avances de la desmilitarización de la península coreana, además de confirmar que se reunirá con el líder norcoreano Kim Jong-un el próximo 27 y 28 de febrero. Hoy, en Agenda Abierta, analizaremos en detalle los nuevos anuncios de la administración Trump y sus posibles impactos en la geopolítica mundial. Bueno, ahí está lo que sucedió anoche. Vamos a revisar prensa digital.
El Confidencial dice, Trump está en su peor momento. 6 gráficos para explicar su declive tiene este sitio digital. Trump se enfrenta a factores de fondo, una serie de nubarrones que ponen en serias dudas sus posibilidades de reelección en 2020. Según un sondeo de Marquette University en Wisconsin, uno de los principales colegios electorales para la victoria de Trump, el 49% asegura que indudablemente votaría por cualquier otro candidato. Otro grupo que inclinó la balanza a favor del magnate es el de las mujeres blancas. La popularidad de Trump entre ellas ha bajado de un 40% a un 27%, según datos del Washington Post ABC. Avanzamos 20 minutos, las mentiras y exageraciones de Trump en su discurso del Estado de la Unión. Número 1. Trump afirmó que desde su llegada a la Casa Blanca se han creado 5,3 millones de empleos, 600,000 de ellos industriales. Sin embargo, datos oficiales indican que los empleos creados desde enero de 2017 han sido 4,9 millones, 454,000 de ellos en el sector industrial. Número 2, dijo que la economía estadounidense era la más boyante del mundo, pero China, India, Lituania, Polonia, incluso Grecia, crecen el doble de rápido que Estados Unidos. Número 3, el presidente se congratuló por tener a las mujeres o a más mujeres trabajadoras que nunca, pero según los datos oficiales, el porcentaje de mujeres con trabajo es del 55,2%, mientras que en el año 2000 era del 58%. 4, Trump también señaló que antes de la construcción de un muro con México en la ciudad fronteriza del Paso, esta urbe de Texas se consideraba una de las más peligrosas del país por sus tasas de violencia extremadamente altas, decía Trump. Lo cierto es que El Paso nunca ha estado entre las ciudades más peligrosas de Estados Unidos y antes de que se construyera el muro en esa zona en 2008 figuraba entre las más seguras comparada con otras de su tamaño. Este fact-checking es muy importante que usted lo revise, lo lea, lo relea, para que se dé cuenta de cuánto hay detrás del discurso de ese Estado de la Unión, the State of the Union, que pronunciaba anoche el presidente Trump. Tras los ataques de Trump, que también mantiene sanciones económicas contra Irán, el canciller iraní criticó la política externa de Estados Unidos. Ahí tenemos a Sputnik. El canciller iraní acusa a Estados Unidos de apoyar a dictadores y carniceros en Medio Oriente. Los iraníes, incluso nuestros compatriotas judíos, están conmemorando los 40 años de progreso, a pesar de la presión de Estados Unidos, justo cuando Donald Trump vuelve a acusarnos en su discurso del Estado de la Unión. La hostilidad ha llevado a Estados Unidos a apoyar a dictadores, carniceros y extremistas que solo han traído la ruina a nuestra región. Así lo tuiteaba Zarif en alusión al 40º aniversario de la Revolución Islámica de 1979. Revisión de portales, las críticas al discurso de Trump no se han hecho esperar. Parlamentarios demócratas que hoy son mayoría en la Cámara de Representantes acusan al presidente de mentir sobre sus propuestas y la realidad de la nación. Por ejemplo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, publica: tomará días para comprobar todas las tergiversaciones que Trump hizo durante la dirección de esta noche. Añadió: infelizmente, mientras él sigue hablando de su percepción de cómo cuidar la seguridad de los estadounidenses, ignora completamente la epidemia de la violencia de armas que está cobrando vidas en todo el país. El senador Bernie Sanders decía: a pesar de lo que el presidente Trump plantea, no es una economía caliente o bullente, como también se dice, cuando el 43% de los hogares no pueden permitirse pagar por la vivienda, alimentos, cuidado de niños, cuidado de la salud, transporte, un teléfono celular sin endeudarse. Eso no es una economía caliente. SO2, o sea, es el hashtag, la etiqueta que identifica al State of the Union, el Estado de la Unión pronunciado anoche por el presidente Trump. Desde Venezuela, el canciller Jorge Arreaza también condenaba las declaraciones del mandatario estadounidense. Arreaza decía a través de su cuenta en Twitter: en el propio discurso del Estado de la Unión, el señor Donald Trump reconoce que está al frente del intento de golpe de Estado en Venezuela e ideologiza la política internacional al anacrónico estilo de la Guerra Fría. Trump hands off Venezuela, o sea, Trump saca las manos de Venezuela. Decía Jorge Arreaza también: escuchar hoy a Donald Trump es como escuchar a Nixon o a McCarthy en plena Guerra Fría. Pretende imponer el pensamiento único y forzar el capitalismo salvaje en todo el mundo. Los pueblos lo impedirán, la igualdad y la justicia social se impondrán. Trump hands off Venezuela. Ahora vamos a ver.
tenemos mucho más. Desde el pasado 22 de diciembre hasta el 25, Estados Unidos vivió el cierre del gobierno más largo de su historia. Usted lo recordará, pero le invito también a rememorar cuáles fueron los impactos económicos de esta decisión. Cierre del gobierno en Estados Unidos. Vea el gráfico que hemos diseñado. 800,000 trabajadores sin sueldo, 9 agencias federales cerradas, 7,8 millones de dólares en pérdidas, 1,2 millones de dólares costo añadido semanalmente, 42.726 audiencias en cortes migratorias habrían sido suspendidas hasta enero. Mientras el presupuesto exigido para construir el muro es de 5,7 mil millones de dólares. Otro más, ¿qué dicen los estadounidenses? Veamos este compilado de resultados de 3 encuestas que fueron realizadas el pasado mes de enero por The Washington Post, la agencia Associated Press y el centro NORC para el estudio de asuntos públicos. Encuesta sobre gestión Trump enero de 2019. ¿Defiende la construcción del muro? Es la pregunta. 56% dijo no, el 39% dijo que sí y un 2% no sabe. ¿Hay crisis en la frontera con México? Otra interrogación. 52% dijo no, 45% dijo que sí y el 3% no sabe. ¿De quién es la responsabilidad por el cierre de gobierno? 53% dijo Donald Trump, 29% Partido Demócrata, 13% Partido Republicano y Demócrata, el 5% no sabe. ¿Aprueba sus políticas? 65% dijo no, 34% dijo sí, un 1% no sabe. Alina Duarte desde Washington, D.C. nos tiene también el balance informativo. Saludos, Alina. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, millones de estadounidenses esperando a que gobernemos no como dos partes, sino como una nación. Fue el primer mensaje lanzado por Donald Trump el día de ayer en su segundo mensaje anual conocido como Estado de la Unión, en el cual llegó a destacar entre los tantos temas un auge económico sin precedentes de Estados Unidos, 5.3 millones de empleos, 600,000 en temas de manufactura. Dijo ser Estados Unidos el productor número 1 de petróleo y gas en el mundo y exportador neto de energía. Recalcó que el Estado de la Unión en Estados Unidos es fuerte y recordó también que si no es que es el principal reto de Trump en los próximos 10 días, tiempo en que se deberá aprobar un proyecto de ley con un presupuesto que financie al gobierno de Estados Unidos para proteger, dijo, a nuestra patria y asegurar la frontera sur. Dijo que es el momento para que el Congreso muestre al mundo que Estados Unidos está comprometido a poner fin a la inmigración ilegal y poner a los despiadados coyotes, traficantes de drogas, de personas fuera del negocio. Insistió también y recordó el despliegue del fin de semana pasado de cerca de 4,000 soldados en la frontera sur, diciendo que este problema en la frontera es un problema moral. El discurso de la criminalización de la migración, como ha acostumbrado durante toda su administración, continuó. Dijo que incluso año con año innumerables estadounidenses son asesinados por extranjeros ilegales criminales, sin dejar de lado que recordó en que hay un estado sin ley en la frontera sur que se constituye como una amenaza para la seguridad y el bienestar financiero de los estadounidenses. Es más, insistió en que tiene el deber moral de crear un sistema de inmigración que proteja las vidas y los empleos de sus ciudadanos. El muro, que ha sido el gran punto de discordia bipartidista, dijo que los muros funcionan y salvan vidas, razón por la cual llamó a trabajar juntos con los demócratas, hacer concesiones y lograr un acuerdo para que Estados Unidos se asegure. En cuanto al panorama internacional, destacó que la relación con China hoy pende también de una nueva relación comercial, un nuevo acuerdo, así como un nuevo acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá. También recordó la recién salida de Estados Unidos del Tratado de Fuerzas Nucleares de rango intermedio e insistió en seguir con la búsqueda de la paz en la península de Corea, razón por la cual anunció esta reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un el próximo 27 y 28 de febrero en Vietnam. En este contexto también de paso dijo que Irán se trataba de un régimen radical. La política de intromisión en Venezuela no fue la excepción y dijo haber reconocido al gobierno legítimo de Venezuela y su nuevo presidente
presidente interino Juan Guaidó, diciendo que las políticas socialistas han convertido a Venezuela en un estado de pobreza y desesperación, y dijo estar preocupado por los nuevos llamados a adoptar el socialismo aquí en Estados Unidos, declarando que este país nunca será un país socialista. Esto en una clara referencia a una fracción demócrata que ha insistido en la redistribución de las riquezas como uno de los tantos puntos que han puesto en alarma al 1%. La respuesta demócrata a este mensaje dado por Donald Trump estuvo a cargo de Stacey Abrams, ex candidata demócrata a una gobernatura, quien dijo, entre los tantos temas, escuelas seguras, un sistema educativo mejor, deudas estudiantiles, sistema de salud. Recordó el problema del cambio climático, el racismo persistente en Estados Unidos y también la vulnerabilidad, especialmente de la comunidad LGBT en este país. Esto es un breve resumen de lo que vimos el día de ayer en este mensaje de la Unión, el segundo, insisto, que en realidad hay que recordarlo, tuvo que ser pospuesto unos días, ya que estaba planeado para finales de enero. Sin embargo, el cierre de administración en este país, el más largo en la historia de los Estados Unidos, lo impidió. Entonces, bueno, este es un breve panorama de todo lo que aconteció el día de ayer por la noche. Vuelvo contigo, estudios. Un breve panorama, Alina. Segura que fue un breve panorama. Se extendió, pero valió la pena. Muchísimas gracias, Alina, por este reporte. Vamos al análisis. Nos acompaña el abogado Luis Pérez, director de Servicios Legales de CHIRLA, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles. Abogado, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Un gusto estar aquí y compartir con ustedes lo que vi ayer. Muchísimas gracias a usted por estar acompañándonos. Bueno, pudiéramos decir que Donald Trump, sobre la base de lo que dijo, tuvo que levantar su bandera blanca frente a esa Cámara de Representantes ahora de mayoría demócrata. Invita a su oposición a trabajar de la mano por una agenda común para los norteamericanos, para los estadounidenses. ¿Cuál es su lectura de esta línea, ¿no?, del discurso de la Unión del presidente? Bueno, que este presidente es una contradicción en lo que dice y lo que hace. Entonces, en el mismo discurso donde los invita a trabajar juntos, dice y recalca las mismas cosas que no han funcionado. Entonces, no ofreció nada nuevo para que la oposición de él tenga una expectativa que va a pasar algo diferente en estos próximos días, donde se requiere pasar ley para que no se cierre el gobierno una vez más. Ahora bien, hay otra pregunta que está como volando ahí que me gustaría consultar con usted desde los Estados Unidos. Vemos del lado de acá como una contradicción, habida cuenta de que el presidente Trump dice que está trabajando por reforzar las relaciones desde el punto de vista comercial con China. Por otro lado, aboga por la paz en la península coreana, pero le enfila los cañones a Venezuela. ¿Cómo entender la política, que también pudiéramos hablar de película, ¿no?, en la arena internacional del presidente Donald Trump? Bueno, lo que se sabe aquí es que este presidente dice lo que cree que la gente quiere escuchar, pero realmente sigue haciendo sus tratos de la manera que los hace en su negocio, ¿verdad? Entonces, lo que dice y lo que realmente está pasando es muy diferente. Ahí ayer, después que hubo una junta después de su discurso, y los otros congresistas estaban diciendo, dijo esto de China, pero a la misma vez les está dando esto y esto. Entonces hay mucho que como dijo Nancy Pelosi, que va a tomar días de ver cuáles son las mentiras y qué tan grandes son las mentiras, porque parece que cada cosa que dijo no hay claridad de que si es verdad o no. Entonces está por verse todavía lo que dijo y lo que realmente está haciendo, pero al mencionarlo es cuando nos da la razón de ir a investigar qué realmente está haciendo este presidente en lo que tiene que ver con las relaciones internacionales. Más de un fact-checking habría que hacerle entonces a este discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump. Abogado, muchísimas gracias por su tiempo para Telesur. Muchísimas gracias, hasta pronto. Gracias. El abogado Luis Pérez, el director de Servicios Legales de CHIRLA, Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles. Bueno, recuerde que tenemos
posicionada una pregunta en nuestra cuenta en Instagram. En su discurso del Estado de la Unión, Trump priorizó el tema del muro fronterizo y su apoyo a la derecha en Venezuela por encima del cierre de su gobierno, porque 21% poco le importa a su país, 60% dice que es un xenófobo sin límites y un 19% porque es un amigo de la paz mundial. Usted todavía tiene la oportunidad de participar en nuestra encuesta a través de las redes sociales, si no lo ha hecho. Se lo agradeceríamos muchísimo. Vamos ahora con el segmento deportivo. El Yuki está listo en estos últimos minutos de la agenda. ¿Qué tienes para hoy? Cuéntanos de la Serie del Caribe. Sí, vamos a hablar de la Serie del Caribe, importantes informaciones. Ganó Leñadores de las Tunas de Cuba. No, para menos. El equipo aquí del compañero. Vamos justamente con esto, Rey, más detalles. Adelante. Y es que este martes continuó la acción precisamente de la Serie del Caribe Panamá 2019. En el primer juego de la jornada se vieron las caras Leñadores de las Tunas de Cuba ante Charros de Jalisco de México. Justamente el cuadro tunero logró la victoria. La representación antillana picó adelante en el tercer episodio cuando Alfredo Despain conectó sencillo. Ahí lo iban a ver al jardín izquierdo en este caso, que impulsó a Jorge Johnson y Daniel Castro para colocar el encuentro 2-0 a favor de las Tunas. Ya por la quinta entrada, Cuba iba a ampliar el marcador tras la ventaja, justamente con el elevado de sacrificio de Despain, y poder traer al plato a Yunieski Larduet, siendo la tercera anotación de Cuba en el choque, además suficiente para llevarse el triunfo 3-1 sobre los Charros de Jalisco. Recordemos que Leñadores de las Tunas está debutando en la Serie del Caribe. Resto de resultados de la jornada, ya los repasamos. Leñadores de las Tunas 3-1 ante Charros de Jalisco, y Estrellas Orientales de Dominicana cayó ante Toros de Herrera, otro conjunto que también está debutando en la Serie del Caribe, 4-2. Vamos a revisar también la jornada del día de hoy. Se estarán encontrando precisamente Venezuela, los de Cardenales de Lara ante Leñadores de las Tunas, mientras que Toros de Herrera de Panamá enfrentará a Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico. Vamos a hablar del fútbol tras los resultados de la tercera jornada del hexagonal final del Sudamericano Sub-20. El próximo jueves, las 6 selecciones sudamericanas de balompié tendrán sus cuartos juegos entre sí, buscando los cupos para el Mundial de Polonia y 3 para los Juegos Panamericanos de Lima, Perú. Próximos cotejos los revisamos, por supuesto, a continuación. El jueves 7 de febrero, es decir, mañana, Argentina se estará midiendo a Uruguay. Ecuador, por su parte, estará chocando ante Brasil, y Venezuela se medirá a Colombia. Venezuela, que se encuentra en el cuarto lugar de la clasificación del hexagonal final. Y en informaciones también del balompié pasamos a Uruguay, donde continúan los problemas con el fútbol de ese país, y una vez más fue postergado el inicio del campeonato de este año. En los últimos meses, la Asociación de Fútbol Uruguaya se ha visto sumergida en varios escándalos que conllevaron a su intervención por parte de la FIFA y de la Conmebol. Esta vez se volvió a retrasar el inicio de la temporada 2019 tras la decisión tomada la semana pasada en el Consejo de Liga de la AUF. La directiva del Club Fénix presentó una moción para que antes del inicio del torneo, la comisión normalizadora del ente fijara una fecha de elecciones de sus nuevos directivos apoyados por los clubes Boston River, Cerro Porteño, Danubio Juventud, además Cerro Largo, Progreso, Racing y River Plate. Tras la renuncia de Jorge Casales a la presidencia de la mesa ejecutiva, la Asociación Uruguaya de Fútbol volverá a intentar mediar la situación justamente este viernes. Parte de la actualidad deportiva, Rey, que la tenemos también a las 11 de la mañana completamente en vivo en nuestra emisión de Deportes Telesur. Y a eso de las 12 horas Caracas estará también en la conexión global, ¿verdad? Así mismo también estaremos actualizando información deportiva. Muchísimas gracias, Fer. Sigue entonces la Serie del Caribe desarrollándose sin mayores incidentes. Hoy Venezuela-Cuba, vamos a ver cómo está eso. Venezuela-Cuba, ay. Los dos equipos se han visto bien. Los dos equipos se han visto bien. Yo no me voy a pronunciar. No digamos nada aún. No digamos nada. Vamos a finalizar nuestra agenda abierta recordándole que nos puede seguir a través de las redes sociales, @Telesur Agenda_A. En Instagram tenemos @Agenda Abierta. Participe con nosotros, interactúe, consulte las informaciones que tenemos allí. Vamos cada día actualizando, colocando posts, y usted, bueno, pues nos da su opinión, evidentemente. Claro que sí. Allí la tenemos. Finaliza la agenda abierta. Siga con Telesur, la señal informativa de América Latina.